En cuanto salí y vi el jardín de rosas de mi vecino floreciendo como si lo hubieran rociado profesionalmente las hadas de la selva. Mientras que mi propio césped parecía haber recorrido el Sáhara suplicando clemencia, supe que algo andaba mal. Nada sospechoso, nada extraño, simplemente mal. Vivo en un barrio residencial donde cada centímetro de espacio verde es un trofeo personal, un símbolo de control y estatus. Así que, cuando mi césped, gestionado por un sistema de riego de última generación que diseñé yo misma, empezó a marchitarse mientras el jardín de Karen, sí, esa Karen, la presidenta de la Asociación de Propietarios con Complejo de Dios, parecía la portada de una revista de paisajismo, las alarmas no solo sonaron, sino que gritaron en código Morse. Y lo peor de todo, mi factura del agua casi se había duplicado y vivo sola. Sin hijos, sin jacuzzi, sin fiestas en el jardín. Así que, a menos que mi manguera del jardín tuviera un problema con la bebida, alguien me estaba robando el agua. No me di cuenta de que la ladrona sería la misma mujer que una vez me encontró por dejar mi cubo de basura afuera 20 minutos después de la hora de recogida. Al principio, hice lo lógico. Revisé si había alguna fuga. Quizás una tubería subterránea rota. Sin suerte. Revisé los registros de mi controlador de riego. Todo funcionaba según lo programado 2 veces por semana durante 30 minutos. Sin embargo, los sensores de humedad del suelo reportaban un drenaje excesivo. Fue entonces cuando empecé a sospechar algo sospechoso. Por otro lado, este es el mismo vecindario donde un tipo intentó patentar el patrón de rayas de su césped. Así que la paranoia es básicamente parte del acuerdo de la Asociación de Propietarios. Aún así, no me convenció. Así que instalé una cámara sencilla cerca de la caja de control y esperé. No pasó nada durante 3 días. Entonces llegó la grabación que lo cambió todo. Allí estaba, Karen, en modo sigiloso matutino, si es que se le puede llamar sigiloso a ese chándal rosa neón. Se pavoneó por el límite lateral como si fuera suyo, jugueteó con la válvula de conexión de la manguera y conectó lo que parecía un divisor y una manguera camuflada que pasaba por debajo de la cerca lateral. Entonces se giró hacia la cámara, sonrió, saludó y se marchó como si hubiera ganado una rifa. Ni siquiera intentó disimularlo. Estaba robando el agua de mi aspersor para regar su preciado rosal. Atrevida como un bronce, como si tuviera derecho a ella. Seamos claros, Karen no es solo una vecina. Es la vecina. De esas que dirigen la asociación de propietarios con el entusiasmo de un tirano medieval que impone un pergamino de mandamientos para el césped. Una vez multó a un veterano de Vietnam con $300 por instalar un asta de bandera 2,5 centímetros más alta de lo normal. Me envió una notificación de infracción por usar mantillo no aprobado. Y ahora estaba extrayendo mi agua para mantener felices a sus rosas importadas mientras las mías se marchitaban y se convertían en compost. Consideré confrontarla directamente, pero entonces recordé la vez que mi amigo Ori la retó por entrar sin permiso en su terreno para medir la altura de la cerca y terminó con 3 meses de inspecciones aleatorias y una multa de $500 por campanas de viento decorativas. No, Karen era una reina en su pequeño ladrón. Y entrar en su sala del tribunal con una queja solo la hizo más fuerte. Pero no soy un vecino cualquiera. Soy un ingeniero de riego con un don para la resolución creativa de problemas. Si ella quería agua, se la daba. Solo que no del tipo que ella esperaba. Empecé a trabajar en lo que más tarde llamé Operación Lluvia de Vinagre. El primer paso, desviar la línea de manguera secundaria a través de un sistema de válvulas ocultas que un ojo podría activar de forma remota. Después, mezclé una solución de vinagre de limpieza de alta concentración y un tinte de jardinería morado inofensivo pero muy llamativo. Ambos no eran tóxicos y completamente seguros para las tuberías, pero letales para plantas delicadas como, por ejemplo, las rosas. Hice algunas pruebas para asegurarme de que no dañara mi propio sistema y luego programé la válvula para que cambiara de fuente a las 6:55 de la mañana solo 5 minutos antes de que Karen normalmente abriera su grifo en mi lado. Pero la venganza se sirve mejor con color.
Así que añadí un toque final, un poquito de potenciador de aroma a base de azufre, del tipo que usan para detectar el gas natural. Solo una pizca, la suficiente para que el agua oliera sospechosamente mal. Para que, cuando a la mañana siguiente comenzara la elegante fiesta en el jardín de Karen, sus invitados no solo vieran cómo sus flores se convertían en una escena de Willy Wonka, sino que también olieran algo raro. A la mañana siguiente, ni siquiera necesité la cámara. Oí el grito desde mi cocina, un grito fuerte y resonante seguido de jadeos agudos y el inconfundible sonido del caos. Salí, con mi café en la mano, y vi a Karen agitando la manguera del jardín como si hubiera cobrado vida y la hubiera traicionado. Sus hermosas rosas blancas estaban teñidas de un morado intenso, y su camino de mármol parecía como si una botella de vino hubiera explotado sobre él. Sus invitados, la mitad de los cuales eran miembros de la asociación de propietarios, permanecieron en silencio, atónitos. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos. Uno de ellos, bendito sea su alma, murmuró. Esta es la mejor reunión que hemos tenido. Karen me vio y se acercó, con los zapatos chapoteando en el lío empapado que había detrás. ¿Qué hiciste?, chilló, agitándome un guante morado en la cara. Arqueé una ceja y di un sorbo a mi café. ¿Qué hice?, pregunté con calma. Parece que tienes un problema de plomería. Quizás quieras revisar si hay contaminación por reflujo. Es muy común cuando la gente accede ilegalmente al sistema de riego de otra persona. Se quedó paralizada y entrecerró los ojos. Haré que te denuncien. Esto es una violación de las normas de la comunidad. Cuento con ello, respondí, y volví adentro mientras ella gritaba mi nombre como un villano de Marvel jurando venganza. Pensó que ese era el final, pero yo solo estaba empezando. Karen debió pensar que me arrepentiría después de su dramático colapso. Tal vez pensó que me sentiría intimidado por la asociación de propietarios o preocupado por algún tipo de represalia. Pero si sus gritos frente a sus invitados habían sido el crescendo de una sinfonía, lo que vino después fue el bis. Porque no se fue simplemente pisando fuerte con guantes manchados de morado. No, presentó una queja formal ante la asociación de propietarios al día siguiente, acusándome de sabotaje malicioso y contaminación no autorizada del agua. Su lenguaje fue tan teatral que casi esperaba que exigiera que me quemaran en la hoguera con un fuego alimentado por muebles de patio que no cumplían con las normas. La Junta de la Asociación de Propietarios recibió su queja con la misma seriedad que le dan a todo lo que Karen les envía, lo que significa que fue directamente a una carpeta de correo electrónico que solo abren cuando se aburren. Pero para mantener las apariencias, programaron una reunión de revisión. Llegué con un café en la mano y la computadora portátil llena de imágenes con fecha y hora de ella conectando la manguera a mi sistema. En cuanto reproduje el video, uno de los miembros de la junta soltó un silbido bajo y murmuró: «Vaya, Karen». Era Dave, un bombero jubilado que ya estaba harto de su drama por este año. Karen ni siquiera intentó negar la grabación. Cambió de opinión inmediatamente, alegando que era un acceso temporal durante una respuesta comunitaria a la sequía, y que yo la había aprobado verbalmente. Le pregunté cuándo y dónde se produjo esta supuesta aprobación, y me dijo que fue en la comida compartida del mes pasado. Le recordé que no asistí a esa comida porque me prohibió la entrada después de llevar chili con frijoles, que ella consideraba poco tradicionales y divisivos. La sala quedó en silencio por un largo momento. Dave rió entre dientes. Karen se puso roja de ira. Aún así, la Junta no podía reprenderla oficialmente sin pruebas más sustanciales de intención de dañar, lo cual me parecía bien. No estaba allí para que la multaran. Estaba allí para hacerle saber clara y públicamente que yo no era el tipo con el que se podía meter. Pero eso es lo que pasa con la gente con derecho como Karen. No aprenden. Se intensifican. 2 días después, salí y noté algo extraño. La conexión de la manguera que desactivé y sellé con un candado había sido manipulada. El candado había desaparecido, reemplazado por un conector más nuevo, con aspecto más sospechoso,
que había sido camuflado con grava y mantillo. Lo había vuelto a hacer, esta vez con más esfuerzo por ocultar su rastro. Eso habría sido molesto si no fuera tan ridículamente tonto. Porque mientras Karen estaba ocupada jugando al ninja del riego, yo había mejorado el sistema con sensores de presión, rastreadores de flujo y un escáner de calidad del agua que me enviaban alertas automáticamente cuando ocurría cualquier anomalía. Básicamente, mis aspersores se habían convertido en una red de soplones más fiable que la que vigilaba la mitad del vecindario. Cuando el sistema me alertó a las 6:52 de la mañana siguiente, ya estaba tomando café y sonriendo. La válvula cambió a la mezcla de tinte de vinagre justo a tiempo, y vi imágenes en directo de mi cámara mientras el jardín de Karen volvía a estallar en géiseres morados. Esta vez, intentó cerrarla a mitad de camino, pero la presión había aumentado lo suficiente como para salpicarla como en una comedia de payasadas que salió mal. Se tambaleó hacia atrás, empapada de las rodillas, gritando al vacío. Pero la verdadera obra maestra llegó unos 10 minutos después, cuando llegó su jardinero, echó un vistazo al desastre y se marchó en el acto. Lo sé porque gritó, no voy a tocar tuberías embrujadas lo suficientemente fuerte como para que la oiga medio callejón sin salida. Luego se marchó, dejando a Karen empapada, furiosa y cada vez más inestable. Esa tarde, ella tomó represalias iniciando una campaña que llamó Embellecer con la Unidad. Suena bien, ¿verdad? En la práctica, significó imprimir volantes que fomentaban el intercambio de recursos entre los vecinos, específicamente en lo que respecta al riego. Los volantes, convenientemente, no mencionaban su robo anterior, pero sí incluían una indirecta apenas velada a los residentes egoístas que acaparan agua. Incluso tuvo el descaro de sugerir que instaláramos un medidor de flujo comunitario que ella supervisaría personalmente. Lo único que faltaba era una corona y un cetro. No respondí públicamente. En cambio, me divertí un poco. Programé el sistema para que siguiera suministrando agua a su tubería, pero solo de forma intermitente, lo suficiente para que pensara que volvía a funcionar antes de apagarse a intervalos aleatorios. A veces rociaba durante 15 segundos. Otras veces durante 5 minutos. Jugaba con la presión lo suficiente para que chisporroteara de forma impredecible, especialmente cuando ella observaba. Sus plantas empezaron a mostrar signos de estrés, bordes marrones, pétalos marchitos, abejas confundidas. Y entonces llegó la guinda del pastel. Había presentado una queja discreta ante el ayuntamiento, no por el robo de Karen, sino por el riesgo de reflujo que creó al conectarse a un sistema de riego privado sin válvula antirretorno. Enviaron un inspector en una semana y, por pura casualidad, ese día trabajaba desde casa. El inspector llamó a mi puerta para hacerme algunas preguntas y lo acompañé directamente al patio lateral donde aún estaba conectada la manguera de Karen. Siguió el rastro hasta su propiedad, tomó fotos y dijo, sí, esto va a ser divertido. Resulta que el ayuntamiento se toma muy en serio la prevención del reflujo. Una conexión mal instalada puede contaminar no solo el agua de su propiedad, sino potencialmente toda la manzana. Cuando la confrontaron, Karen intentó echarme la culpa de nuevo, alegando que la había invitado a conectarse. No se lo creyeron, sobre todo después de que les entregara imágenes, diagramas y una copia impresa del manual de usuario de mi sistema que mostraba que tenía advertencias antimanipulación. La siguiente reunión de la Asociación de Propietarios fue pura farsa. Karen llegó tarde, con gafas de sol gigantes y una bufanda, como si estuviera evitando a los paparazzi. La junta directiva ya vi el informe del inspector y, aunque no pudieron encontrarla directamente, ya que las normas de la Asociación de Propietarios no cubrían el robo de agua, emitieron una advertencia de prohibición de entrada en su contra por mi propiedad y una censura formal, que, como dice la asociación, cometiste un grave error, pero aún no podemos expulsarte legalmente. Pero lo que realmente cambió la situación no fui yo. Fue el otro residente. Resulta que Karen había estado robando más que solo mi grifo.
Había estado cobrando pequeñas cuotas de mantenimiento a ciertos propietarios por servicios que supuestamente estaban cubiertos por las cuotas regulares. Un vecino mencionó pagar $50 al mes por el mantenimiento de un parterre, solo para darse cuenta de que no se había hecho nada durante 6 meses. Otro dijo que habían sido construidos para reparaciones de cercas que nunca se programaron. El tesorero de la asociación, que siempre parecía tenerle miedo a Karen, finalmente comenzó a hablar. La junta comenzó a investigar discretamente. Al menos me mantuve al margen públicamente. Mi venganza estaba resuelta. Mis aspersores volvieron a regar mi césped. Mis rosas, sencillas y orgullosas, estaban floreciendo. Y Karen, bueno, había hecho mucho ruido, pero lo único que había hecho era manchar su reputación con un profundo e inolvidable tono púrpura. Karen, como era de esperar, no aprendió la lección. Para alguien que había sido avergonzada públicamente, apestando a vinagre y humillada por sus propias rosas armadas, tenía una extraña habilidad para recuperarse como un boomerang lleno de malas decisiones. Mientras yo disfrutaba de mi césped revitalizado y de la fama local de ser el autor del gran robo del jardín púrpura, Karen estaba ocupada tramando algo. El silencio petulante desde su lado de la cerca era demasiado largo, demasiado calculado y, francamente, demasiado Karen para confiar. Así que esperé, ganando tiempo y mejorando mi equipo como un hombre preparándose para la segunda ronda en una película de espía suburbana. Y entonces sucedió. Recibí una notificación de mi aplicación de monitor de riego a las 2:13 de la mañana. La mayoría de la gente ignoraría un pitido del sensor en mitad de la noche, pero yo me había entrenado para animarme como un perro guardián en cualquier momento. Me levanté de la cama, abrí la aplicación y allí estaba, una anomalía de presión. Alguien había intentado conectarse al sistema de nuevo, y esta vez lo habían hecho desde un ángulo diferente. Saqué la señal en vivo de la cámara de mi patio lateral. Karen, o alguien con una forma sospechosamente parecida a una mujer con sudadera con capucha, pantuflas y herramientas de jardinería como un botánico robado, se arrastraba por el lateral de mi cerca, instalando lo que parecía una manguera reforzada directamente a través de un aspersor modificado. No solo estaba conectando el sistema, estaba construyendo infraestructura. La vi colocar un nuevo acoplador, cubrirlo con piedras decorativas y luego cruzar de puntillas el límite de la propiedad como si no hubiera cometido un delito grave de riego. Había mejorado su operación, y al hacerlo, le había declarado la guerra. A la mañana siguiente, descubrí su nuevo y brillante cartel de unión a través del paisajismo colgado en un tablón de anuncios comunitario. Estaba enmarcado en pan de oro, impreso en cursiva, y mostraba su cara de satisfacción junto a una cita, que decía: los verdaderos vecinos comparten más que cercas. Comparten un futuro. Casi escupo el café. Había convertido el robo de agua en un póster motivacional. Claro, se había pasado. Su nueva manguera no solo era molesta, sino arriesgada. Sin una regulación adecuada de la presión, cualquier extracción significativa de mi sistema podría provocar un retroceso en el suyo, peor aún, una explosión total. Así que decidí dejarla soñar a lo grande por un momento. Luego, haría que su nueva instalación se desmoronara como una hamaca mal atada. Primero, dejé el sistema activo lo suficiente para llenar su manguera y darle confianza. Sabía que lo probaría varias veces antes de anunciar la inauguración de su próximo gran jardín. Mientras ella disfrutaba de su autoproclamado título de embajadora de la horticultura comunitaria, preparé mi siguiente paso. Cambié el tinte. Esta vez opté por un naranja brillante, no suave, sutil ni floral. No, este era el color de los conos de tráfico y las señales de peligro. Y en lugar de la mezcla ácida de vinagre, usé un fertilizante de emulsión de pescado biodegradable pero muy picante. De esos que huele a basurero de mariscos en pleno julio. Sigue siendo seguro, sigue siendo no tóxico, pero es tan efectivo para enviar un mensaje. Lo programé para que se activara durante su próxima demostración de jardín programada,
de la que sabía gracias a sus constantes publicaciones en Facebook sobre la alineación estética de la comunidad. Incluso envió invitaciones a toda la lista de correo de la Asociación de Propietarios, con una confirmación de asistencia para refrigerios ligeros y admiración de rosas. La mujer era una devota delirando. Cuando llegó el día, fingí salir a correr. En realidad, di la vuelta a la calle lateral y me ubiqué con vistas a su patio trasero. Justo a tiempo, el sistema se activó a las 9 de la mañana. Los invitados apenas habían empezado a picar sus sándwiches cuando la primera fuente de agua anaranjada con sabor a pescado brotó de su aspersor central. Roció en un hermoso arco sobre sus preciadas rosas, salpicando los pétalos, el mantillo e incluso a algunos invitados desafortunados. La reacción fue inmediata y espectacular. Una mujer gritó y se aferró a sus perlas. Un hombre con pantalones cortos cargos se atragantó y dejó caer su bebida. Un niño empezó a llorar. Karen miró a su alrededor horrorizada al sentir el olor, denso e inconfundiblemente fétido. Entonces, como si fuera una señal, el aspersor se averió y escupió un último chorro de lodo naranja que aterrizó de lleno en la decoración de flamencos de su jardín, que ahora parecía haber sido sumergida en una tina de salsa picante. Karen se apresuró a cerrar el flujo, pero tuvo problemas con la válvula, torciéndola en la dirección equivocada y recibiendo una nueva ráfaga en el brazo. Observé desde mi escondite, sonriendo tras mis gafas de sol, como la élite de la Asociación de Propietarios se retiraba de su jardín como si se hubiera convertido en una zona de riesgo biológico. Su evento había pasado de ser una exhibición de jardinería a un desastre en un mercado de pescado en 60 segundos. Más tarde ese mismo día, la reunión de la Asociación de Propietarios fue convocada, no por Karen, sino por Dave, el bombero jubilado que silenciosamente había comenzado a organizarse contra la lluvia. Sacó a relucir la misteriosa manguera y el informe de infracción municipal. Entonces, como si el destino mismo hubiera escrito el guión, uno de los miembros de la asociación sacó su teléfono y reprodujo un video de la fiesta en el jardín. Se había hecho viral en Nextdoor. El subtítulo decía, «Cuando tu agua sabe a venganza». Karen intentó echar la culpa de nuevo, acusándome de sabotaje. Ni siquiera tuve que defenderme. La grabación hablaba por sí sola. Un miembro señaló que solo alguien que conociera su horario podría haber calculado el caos con tanta precisión, insinuando un trabajo interno. Otro residente se inclinó hacia adelante y formuló la verdadera pregunta. ¿Por qué estaba accediendo al sistema de otra persona? Fue entonces cuando las fichas de dominó empezaron a caer. Los residentes que habían estado hartos en silencio finalmente empezaron a hablar. Las quejas llegaron en masa, no solo sobre el agua, sino también sobre multas no autorizadas, correos electrónicos intimidatorios y aumentos inexplicables de las cuotas de la asociación. Resulta que Karen había dirigido un imperio de asociación unipersonal durante demasiado tiempo, y las grietas se habían convertido en cráteres. La reunión terminó con una moción para una auditoría formal de los fondos de la asociación y la creación de un comité de supervisión temporal. Karen parecía estar intentando desaparecer en su blusa floreada. En cuanto a mí, volví a casa y encontré el césped recién hidratado gracias a mi sistema, ahora a prueba de manipulaciones. Le di algunos toques finales, un gnomo decorativo con un cubo de agua en miniatura y un nuevo sensor de movimiento que emitía un sonido de aspersor cada vez que alguien se acercaba demasiado. Karen no solo había perdido el control del agua, había perdido el control de la narrativa. Y en este barrio, eso era lo único que nunca podía permitirse dejar pasar. La derrota de Karen debería haber sido el acto final. La mayoría de la gente, tras ser humillada públicamente frente a su preciado círculo social, habría captado la indirecta, se habría retirado discretamente, habría renovado su imagen, tal vez incluso habría empezado a practicar un pasatiempo que no implicara violar los límites de la propiedad. Pero Karen no era como la mayoría de la gente. Era el tipo de persona que preferiría quemar su propio jardín antes que admitir que había perdido el control. Y eso fue casi exactamente lo que hizo. Aunque, para ser justos,
Fue más una inundación que un incendio. Una semana después de su fiasco en la fiesta naranja del jardín, el barrio cayó en una calma inquietante. Karen no había hecho nada, no había ni un solo folleto, ni una sola inspección, ni comentarios sarcásticos sobre colores de pintura o pajareras que no cumplían con las normas. Era como si la reina del callejón sin salida se hubiera quedado en silencio. Pero quienes la habíamos tratado antes sabíamos que no se había rendido. Era el ojo del huracán. Efectivamente, una noche, mi sistema volvió a sonar. Esta vez, no los sensores de los aspersores, sino los monitores de suelo. Los niveles de saturación en el límite entre mi propiedad y la suya se dispararon repentinamente, lo que solo podía significar una cosa. Karen estaba manipulando las tuberías de agua otra vez, pero no las mías. Para cuando salió el sol, los daños eran evidentes. Su césped estaba empapado, no solo húmedo, sino empapado, como si el mismísimo Poseidón se hubiera alzado y hubiera declarado su jardín la nueva costa. El agua había arrastrado los bordes de su jardín, empapado su camino y desbordado la acera. Incluso su buzón parecía haber pasado por un huracán. La observé desde el porche mientras caminaba con sus botas de goma, gritando por teléfono, saludando a los coches que pasaban como si fuera culpa de alguien más. Habría sido cómico de no ser porque el exceso de escorrentía había creado un canal, uno que ahora cruzaba mi entrada. Me acerqué con el teléfono en la mano y le pregunté con la mayor naturalidad posible si sabía que estaba inundando su propio jardín y parte del mío. Levantó la vista, con ojeras y el pelo revuelto, y dijo que estaba probando un sistema avanzado de redistribución de la humedad del subsuelo. Tuve que morderme el labio para no reírme. No eran simples tonterías. Eran tonterías de alto nivel. Eran de esas tonterías que intentaban parecer inteligentes para que la gente no las cuestionara. Pero yo era ingeniero de riego. Bien podría haber dicho que estaba instalando un hechizo de hidratación con energía de unicornio. Presenté una denuncia en la Oficina de Gestión Ambiental de la ciudad. No porque quisiera más problemas, sino porque las infracciones de escorrentía en nuestro barrio conllevaban multas cuantiosas, y porque sabía que no pararía hasta que alguien con un portapapeles oficial llamara a la puerta. En su puerta. Ese golpe se produjo 2 días después. El inspector pasó solo 10 minutos en su jardín antes de emitirle una multa y exigirle que cesara de inmediato cualquier trabajo de plomería no autorizado. Karen, fiel a su estilo, intentó presentarlo como un sabotaje, acusándome de manipular su nuevo sistema de drenaje subterráneo. Desafortunadamente para ella, el inspector ya había visto mi sistema limpio. También vio su maraña de tuberías no autorizadas, conectores mal empalmados y una bomba antirreflujo ilegal. No era solo una monstruosidad. Era un desastre de plomería a punto de ocurrir. Y ocurrió. Esa noche, al amparo de la oscuridad, Karen intentó por última vez instalar un desvío de agua oculto. Pero en lugar de tener éxito, rompió una de sus propias líneas de PVC cerca de la pasarela delantera. La explosión envió un chorro de agua a toda velocidad hacia su caja de enchufes, haciendo que las luces de su porche parpadearan, chispearan y finalmente se apagaran por completo. Escuché el caos desde mi sala de estar. Un grito fuerte, un golpe sordo y el inconfundible sonido de el agua salpicaba donde no debía. Cuando salí a la mañana siguiente, todo el lado izquierdo de su jardín delantero parecía haber sido alcanzado por un cañón de globos de agua. El camino de ladrillo estaba agrietado, la mitad del césped estaba bajo el agua y su camioneta de lujo, normalmente estacionada en su impecable entrada, tenía agua salpicada por toda la puerta del conductor. Convocó una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios. No estaba programada. No estaba aprobada. Y nadie apareció, excepto ella, Dave y yo. Karen se lanzó a una diatriba de 10 minutos, agitando papeles empapados y gritando sobre sabotaje ambiental, mala conducta vecinal y algo sobre terrorismo basado en la pesca. Dave escuchó con su calma habitual, luego se volvió hacia mí y me preguntó, ¿tienes video otra vez? Lo tenía. Siempre lo tenía.
Y esta vez incluía imágenes de Karen a medianoche arrastrándose de rodillas con un tubo de PVC en una mano y una llave inglesa en la otra como si fuera parte de una operación encubierta de plomería. A Karen se le quebró la voz al darse cuenta de que la habían pillado de nuevo. Intentó dar un giro, alegando angustia emocional, acoso vecinal, todo el asunto. Entonces sacó la carta nuclear, una carta de cese y desistimiento escrita a mano con bolígrafo de gel brillante. Parecía menos un documento legal y más algo sacado de un álbum de recortes perturbado. Me la entregó con dedos temblorosos y declaró que si no dejaba de vigilar su propiedad, me demandaría por guerra psicológica. Doblé el papel cuidadosamente, se lo devolví y le dije que me alegraría verla en el tribunal, sobre todo porque su manipulación acababa de provocar otra ronda de multas municipales. Se marchó furiosa, murmurando sobre abogados, demandas y justicia a través de la horticultura, lo que sea que eso significara. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho, tanto en sentido figurado como literal. La Junta de Ola, cansada del circo, finalmente convocó una votación de emergencia. Karen había agotado su apoyo, y nadie quería ser asociado con la mujer que casi se electrocuta en un charco de su propio desastre de riego. La Junta votó unánimemente para censurarla y destituirla. La destituyó de su cargo de presidenta con efecto inmediato. Karen ni siquiera se presentó a la votación. Su casa estaba a oscuras esa noche, con las persianas bajadas y las luces del porche apagadas. Se había convertido en un fantasma en la cuadra, un recordatorio empapado y morado de lo que sucede cuando el derecho se encuentra con la ingeniería. Por mi parte, pasé la tarde ajustando mi sistema de riego para la floración primaveral, tomando una bebida fría en el porche mientras mi perro se revolcaba feliz en el césped recién regado. Incluso planté un nuevo parterre cerca de la cerca. No fue una nimiedad. Fue simplemente práctico. Después de todo jardín necesita un pequeño borde y un recordatorio de que hay límites que nunca se deben cruzar. La primavera llegó con esa brisa apacible que te hacía pensar que el caos de las últimas semanas no había sido más que un sueño febril. El vecindario estaba tranquilo, contento, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, nadie recibía multas arbitrarias por infracciones imaginarias como una estética inconsistente de los setos o luces del porche demasiado entusiastas. La ausencia de Karen de la dirección de la Asociación de Propietarios tuvo un efecto casi mágico en la comunidad. La gente empezó a charlar de nuevo durante la noche. Los niños jugaban más tiempo en el callejón sin salida, y nadie miraba nerviosamente su buzón en busca de boletines pasivo-agresivos. Era casi sospechoso lo tranquilo que se había vuelto todo. Eso fue hasta que Karen hizo una última aparición. Llevaba días encerrada. Ni una sola vez, salvo algún movimiento ocasional tras las persianas. Algunos pensaron que se había ido, que había huido a otra asociación de propietarios para empezar de cero con nuevas víctimas. Pero no, seguía allí, rumiando en silencio como una villana de dibujos animados replanteándose su plan maestro. Y justo cuando pensábamos que éramos libres, apareció un último sobre en el buzón de todos, entregado en mano, sin marcar y sellado con cinta adhesiva. Era una carta de Karen, escrita con una fuente inquietantemente formal, y llena de ese tipo de lenguaje que te hacía sentir como si te estuvieran demandando con solo leerla. La llamó una despedida, pero se leía más como una amenaza disfrazada de poema. Culpó de su expulsión a la desinformación, la traición y la insubordinación vecinal. Acusó a personas anónimas, claramente a mí, de librar una guerra psicológica con líquidos artificialmente mejorados, y afirmó haber sido una visionaria incomprendida por aquellos a quienes intentaba embellecer. Terminó la carta anunciando que vendía su casa y se mudaría a un barrio más merecedor donde aún se aprecian las rosas. Me reía carcajadas al leerlo. Media cuadra también. Cuando el camión de mudanzas finalmente llegó, fue como ver una nube de tormenta empacar sus maletas y marcharse. Algunos vecinos se reunieron discretamente, asomándose tras las cortinas, tomando café, disfrutando del momento mientras sus muebles de jardín, cuidadosamente cuidados,
subían al camión, pieza por pieza. Vi la infame manguera morada entre los artículos, todavía enrollada, aún marcada con fantasmales vetas de tinte. Miró con enojo a cualquiera que se atreviera a mirarla, un último gesto de derrota antes de desaparecer en la cabina del camión y desaparecer calle abajo para siempre. Eloy no tardó en transformarse. Dave fue elegido oficialmente presidente y en una semana la Junta aprobó una nueva norma, prohibiendo unánime y entusiastamente cualquier acceso no autorizado a sistemas de riego personales, con multas tan elevadas que podrían financiar una pequeña presa. La comunidad organizó una pequeña reunión para celebrar, al estilo de una comida compartida, con micrófono abierto y un concurso de chili. Yo, a pesar del desprecio de Karen, participé con orgullo y gané. Mi premio, un trofeo de gnomo con una regadera diminuta. Pero lo mejor llegó unos días después. Un periódico local publicó un artículo sobre disputas vecinales y destacó el nuestro como caso de estudio. No mencionaron nombres, pero los detalles eran obvios. El titular decía, cuando las disputas de poder de la asociación de propietarios se vuelven locas. El artículo incluía citas anónimas, pero una claramente provenía de Dave. A veces hay que apagar el fuego con fertilizante, o en este caso, con vinagre. Mi frase favorita, sin embargo, fue de una examiga de Karen. Empezó con rosas y terminó con aguas residuales. Fue poético, de una manera mezquina y satisfactoria. Con el drama atrás, volví a concentrarme en mi jardín. No solo en el mantenimiento, sino en el crecimiento. Planté nuevas flores silvestres a lo largo del borde de mi jardín. No solo por estética, sino por las abejas, las mariposas y el simbolismo. Estaban justo en la línea donde antes corría la manguera robada de Karen. Mi sistema de riego funcionaba mejor que nunca, totalmente seguro con nuevas válvulas cifradas y detección de movimiento. Incluso instalé una pequeña pantalla en el garaje que mostraba la humedad del suelo y las estadísticas de presión como si estuviera dirigiendo la división de jardinería de la NASA. Una mañana, mientras ajustaba los ángulos de riego para el verano, encontré un pequeño paquete en el porche. Sin nombre, sin remitente, solo una simple caja de cartón con una nota dentro. La nota decía, me encantó el truco del vinagre. Colaboremos la próxima vez, firmó un compañero superviviente de la Asociación de Propietarios. Dentro de la caja había un pequeño flamenco de plástico pintado de morado y naranja. Lo miré, divertido e intrigado a la vez. Quien lo envió entendía claramente el arte de la guerra vecinal. Una parte de mí quería saber quién era. La otra parte amaba el misterio. Unos días después, una nueva familia se mudó a la antigua casa de Karen. Una pareja joven, amigable, 2 perros enérgicos y ni un portapapeles a la vista. Los recibimos con pastelitos y limonada. Y cuando preguntaron por la extraña mancha cerca del rosal, simplemente sonreí y dije, eso es parte de la leyenda del barrio. Pronto aprenderás. Se rieron. Nos reímos. Los perros intentaron desenterrarlo. Se sintió como un nuevo comienzo. Esa noche, me senté en mi porche con un vaso de té helado, observando cómo los aspersores cruzaban mi césped en perfecto unísono. Equilibrado y justo cuando estaba a punto de entrar, el sensor de movimiento junto a la valla lateral chirrió una vez, luego se quedó en silencio. Miré la pantalla del interior. Probablemente nada alarmante, pero aún así, miré hacia la valla con una sonrisa por si acaso.